Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo es compasivo y misericordioso con su pueblo amado. En este contexto reflexivo vamos a compartir con el pueblo de Dios dos bellas historias. Una tomada del Antiguo Testamento que nos habla del profeta Elías y la viuda de Serepta, y otra historia que está tomada del Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la viuda de Naín. Estas dos historias son los dos puntos clave en esta reflexión para nosotros comprender cómo Dios se compadece de cada uno de nosotros. Esta reflexión nos va a ayudar a nosotros también, por otro lado, para que podamos comprender todos que si hay algo de mucha importancia que nosotros deberíamos de pedirle a Dios todos los días de nuestras vidas, es ser compasivos unos a otros. La compasión, mis hermanos y hermanas, en este caminar como iglesia peregrina debería siempre de acompañarnos a todos nosotros. Ay de nosotros, literalmente, si no llegamos a tener compasión, especialmente con los que sufren, con los más necesitados. A veces digo en mis reflexiones que nosotros no tenemos que tener abundancia de dinero, ser potentados, ser ricos, multimillonarios, para poder dar de lo poco que Dios nos ha dado o dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Si no somos compasivos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, nosotros vamos a estar mal parados en este mundo. Y estas dos historias nos van a ayudar a nosotros desde la oración cotidiana, pedirle siempre a Dios que nos regale el traje de la gracia de lo que es la compasión, para ser siempre compasivos con cada uno de nuestros hermanos. La primera historia, que está tomada del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, ahí nosotros podemos leer esta historia sobre el profeta Elías y la viuda de Serepta. Una de las cosas que queremos destacar aquí es cuando el hijo de esta viuda de Serepta se enfermó gravemente y murió de repente. Esta viuda comenzó a echarle la culpa al profeta, y sin embargo el profeta no hizo lo que nosotros muchas veces hacemos, que comenzamos con el dime y direte, con la rivalidad y con todos estos pleitos que a veces comenzamos, culpándonos unos a otros. No, el profeta Elías en fe tomó el joven, lo subió al segundo piso donde estaba viviendo con esta familia y oró con mucho fervor, con mucha piedad a Yahvé para que le devolviera la vida a este joven. Porque él no quería este problema con esta familia. Y Dios escuchó la oración de fervor que el profeta Elías presentó a Dios. Y Yahvé le devolvió la vida a este joven. Y el profeta Elías tomó a este joven vivo y se lo entregó a su madre. Entonces, estas fueron las palabras de esta madre. En verdad puedo ver que la palabra de Dios está en ti. Ella creyó firmemente en el profeta Elías. Después de este milagro, su fe fue aumentada en esta viuda. Esta es la fe que nosotros necesitamos, y para este fin no necesitamos desafiar a Dios con nuestros malos comportamientos para entonces creer en Dios. Muchas veces nosotros señalamos y juzgamos y condenamos que la culpa la tiene esta persona en específico por esta causa. Y esto era lo que estaba haciendo esta viuda. Y ella se dio cuenta que este hombre era de Dios y que la palabra de Dios estaba en él. La otra narración que ahora nos trasladamos
al Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo, es otra historia que nos va a servir como referencia para nosotros comprender cómo la compasión de Dios no solo se ha manifestado en esta viuda de Zarepta con su hijo, sino que también Dios Padre se manifestó a través de su Hijo Jesús con la viuda de Naín. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, ahí nosotros leemos esta narración. Una historia bellísima que deberíamos de leerla para poder comprender cómo Dios se compadece de su pueblo en todo tiempo. Jesús estaba viajando hacia esta ciudad llamada Naín, que más bien decimos la viuda de Naín, porque esta viuda vivía en esta ciudad. Cuando Jesús entró por la puerta de esta ciudad, vio que venía un féretro, y el féretro se paró, y Jesús se acercó a esta viuda y le dijo: mujer, no llores. Y acercándose al féretro, Jesús le ordenó con esta palabra a este joven: joven, te ordeno que te levante. Y con inmediatez el joven se incorporó, y Jesús tomó a este joven y se lo entregó vivo a esta madre. Jesús se compadeció de la viuda de Naín, así como el Padre Celestial se compadeció de la viuda de Zarepta. En conclusión a estas dos historias, que no son la única que podemos leer, hay otras historias que las podemos relacionar a la compasión. En el Evangelio según San Lucas, ahí nosotros tenemos un llamado de Dios. Ahí en el capítulo 5, versículo 36, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos dice textualmente: sean compasivos como es nuestro Padre Celestial. Palabra de Dios. Aquí está el mensaje. Aquí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Quizás nosotros no lleguemos a resucitar muerto en el nombre del Señor. Y sin embargo, el primer muerto, mis hermanos, de conclusión, que Dios quiere resucitar somos nosotros, que hemos perdido la compasión y el Señor nos quiere devolver la compasión. Bendito sea Dios.